Vamos a ver, lo siguiente que tenemos aquí es las reglas de divisibilidad. Por no andar dividiendo en los números entre el 2, el 3, el 4 y el 5, pues bueno, tenéis estas reglas que si las aprendes pues va a ser mucho mejor. Yo os las he dispuesto así en una tabla. Aquí tenemos las reglas, aquí tenemos algunos ejemplos y los números que bueno, son más importantes. Abajo en la descripción tenéis un link para descargar esta misma tabla y así ya la tenéis vosotros mismos. El primer número es el 2. Entonces la regla es que es divisible si termina en una cifra par, es decir, 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, el 2 es divisible entre 2, el 40 es divisible entre 2 porque acaba en 0, 68 acaba en 8, etc. El siguiente número es el 3 y nos cuenta que es divisible si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, el 15, la suma de sus cifras es 1 más 5, es decir, 6. Y 6 es múltiplo de 3, dado que existe un número que multiplicado por 3 da 6, que precisamente es el 2. Por si no te acuerdas, tenemos aquí múltiplo implica que existe un número natural que multiplicado por el primero da el segundo. 3 es múltiplo de 6 porque existe un número natural del 2 que multiplicado por 3 da 6. Seguidamente tenemos el 4. Dice divisible entre 4 si las dos últimas cifras lo es. Vale, pues 432. Las dos últimas cifras es el 3 y el 2 y 32 es divisible entre 4. Lo mismo pasa con el 36 o con el 24. Los números divisibles entre 5 serán aquellos que acaban en 0 y en 5. Punto. 340 o es de tan largo, acaba en 5, pues es divisible entre 5. El 6 es divisible entre 6 si es par y la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Básicamente esto es como decir que algo es divisible entre 6 si es divisible entre 3 si es divisible entre 2. Por ejemplo, el 342 es par, es decir, es divisible entre 2 y además la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Que si lo sumas, 3 más 4 es 7, más 2, 9, y 9 es divisible entre 3. El 7 tiene miga, dice, divisible entre 7 si al número compuesto por sus cifras le quitamos la unidad, luego le restamos el doble de las unidades y el resultado es 0 o 7. Vale, 0 o múltiplo de 7. Vale. Por ejemplo, el 105. Al 105 si las unidades es 10. Le quitas la unidad simplemente y queda 10. Y luego a estos 10, les restas el doble de lo que le has quitado, es decir, 5. Luego te queda 10 menos 10, 0. Y como te da 0 o un múltiplo de 7, pues es divisible entre 7. Respecto al 8, es divisible si lo es también entre 2 y 4. El 32, pues, es divisible entre 8, ¿por qué? Porque sus dos últimas cifras son divisibles entre 4 y porque es par. Luego, es divisible entre 4, es divisible entre 2, tendrá sentido, es divisible entre 8. Divisible entre 9 si la suma de sus cifras es divisible entre 9. Bueno, claro que tiene más o menos la misma norma que el 3, porque 9 también es divisible entre 3. Divisible entre 10 si acaba en 0, perfecto. Y aquí el 11 sí que vale la pena pararse un poco, dice, divisible entre 11 si sumando las cifras en posición impar menos la suma de las cifras en posición par es 0 u 11. Por ejemplo, esta locura de aquí. Sumatorio de cifras en posición impar. Vale, pues el 7, el 3, el 5 y el 9. 7 más 3 más 5 más 9, 24. Y luego, sumatorio de cifras en posición par. El 2, el otro 5 y el 6. Y eso te da 13. Como 24 menos 13 da 11, entonces este número es divisible entre 11. Lo dicho, si queréis la tabla esta, os sirve yo que sé, pues tenéis en la descripción el descargable. Y ahora pues vamos a ver el ejemplo del libro, por si alguien no lo tiene. Entonces, en este ejemplo nos están pidiendo comprobar la divisibilidad de los siguientes números: 15, 27, 48, 91, 100 y 143. Es el ejemplo 1.3. Os lo escribo aquí. Vale, respecto al 15, ya lo hemos visto aquí como ejemplo del 3. 15 es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras es 6 y 6 es múltiplo de 3. Además, también acaba en 5, es decir, que es divisible entre 5. Así pues, 15 es divisible entre 3 y entre 5. El 27
Es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras da 9 y 9 es múltiplo de 3. Es divisible entre 9 porque la suma de sus cifras da precisamente 9 también. El 48, la última cifra del 48 es par, luego el número es par, por lo que será divisible entre 2. Si te fijas, la suma de las cifras da 12 y 12 es múltiplo de 3, luego es divisible entre 3. También es divisible entre 4 porque las dos últimas cifras, de hecho las únicas que hay, son divisibles entre 4, precisamente 48 entre 4 da 12. Es divisible entre 6 porque es par y la suma de sus cifras es múltiplo de 3, que es lo mismo que decir que es divisible entre 6 porque es divisible entre 2 y entre 3. Seguidamente tenemos el 91, el cual no es par, luego no es divisible entre 2, la suma de sus cifras no da un múltiplo de 3, luego no es divisible entre 3, las dos últimas cifras no son divisibles entre 4, luego no es divisible entre 4, no acaba ni en 5 ni en 0, luego no es divisible entre 5, al no ser divisible entre 2 y entre 3 tampoco lo va a ser entre 6, pero sí que es divisible entre 7, porque si al 91 le quitamos la unidad y queda 9 y le restamos el doble de lo que le hemos quitado, del 1, es decir, 2, pues da 7. Y 7 es múltiplo de 7. Luego, 91 es divisible entre 7. Seguidamente tenemos uno fácil, el 100 va a ser divisible entre 2, entre 3 no porque la suma de sus cifras no da un múltiplo de 3, entre 4... Este puede crear un poco de confusión, ¿no? Porque las dos últimas cifras dan 0. Pero 0 sí que es divisible entre 4. Si yo hago 0 entre 4, pues da 0. Y es exacto. De hecho, si yo divido 100 entre 4, esto da 25, exactamente. También va a ser divisible entre 5, obviamente, porque acaba en 0. Y por esa misma razón también lo será entre 10. Y para finalizar tenemos el 143. No acaba en par, luego no es divisible entre 2, no acaba, la suma de sus cifras da 8, que no es múltiplo de 3, ni las dos últimas cifras son múltiplos de 4, luego no es divisible entre 4, no acaba ni en 0 ni en 5, luego no es divisible ni entre 5 ni entre 10. Al final, si vamos viendo, veremos que solamente es divisible entre 11. Si os fijáis, las cifras impares, el sumatorio de las cifras impares me da 1 más 3. Las impares son la primera y la tercera. Esto me da 4. Y si a este valor le resto la cifra par, que es 4, esto me da 0. Y la regla de la divisibilidad entre 11 implica que me tiene que dar o u11 o 0.